Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana preciosa de domingo. Gracias porque tú nos haces preguntas que esperas que respondamos. Gracias, Señor Dios Santo y Soberano, porque hoy hablas a nuestros corazones, nos cuestionas. Señor, nos haces preguntas que nos recuerdan todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos haces preguntas, Señor, que nos hablan acerca de tus propósitos eternos para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, invocamos tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos has honrado llenando este lugar. Nos has honrado con tu fragancia, Señor, porque para nosotros tu presencia es lo único que importa. Tu presencia es la que nos hace especiales y es tu presencia, Señor, la que nos permite avanzar en medio del desierto de la vida. Es tu presencia la que nos permite, Señor, tener certeza y tener seguridad de que habrá un mañana para nosotros. Y aunque nuestras vidas terrenales terminaren el día de hoy, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor en el día de hoy, con todo tenemos una seguridad, y es que tú nos has amado con amor eterno y no hay nada que pueda separarnos de tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo hable en la mañana de hoy. Señor, junto con todos mis hermanos en la fe, hoy me pongo delante de ti, pidiendo y suplicando, porque tu Espíritu Santo llene mi mente, llene mi corazón, porque tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz a mi vida para poder, Señor, predicar tu palabra con denuedo, para poder predicar tu palabra con verdad, para poder predicar tu palabra de la manera en que debe ser predicada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Hace mucho eco por acá. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es tremenda la pregunta que el Señor le hace a la iglesia. Está muy fuerte el micrófono. La pregunta que el Señor le hace a la iglesia y nos hace a nosotros en la mañana de hoy a través del apóstol Pablo, porque muchos piensan y muchos llegamos a pensar que en verdad ¿de qué sirve seguir a Cristo? Que en verdad ¿cuál es la ganancia de pertenecer a Cristo? Y el Señor nos hace en la mañana de una pregunta directa que espero respondas en tu propio corazón en este instante. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algo que nos mueva, que digamos el estímulo a la luz de lo que nosotros entendemos como hombres son circunstancias o son acciones o aún consecuencias positivas que hacen que uno quiera seguir adelante con la tarea que está haciendo? A nivel de empresas, a nivel de trabajo, las empresas están mirando qué estímulo le pueden dar a los empleados para que ellos rindan mejor, para que ellos trabajen mejor, para que ellos se muevan lo que tienen que moverse. Y por eso el Señor nos dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay alguien en este lugar que crea que existen estímulos para pertenecer a Cristo? Es una pregunta que pareciese obvia al estar en medio de una iglesia cristiana, pero que es bien importante, es bien pertinente, porque pensaría uno, bueno, si me levanté temprano, si no me fui para la playa, si decliné tal vez invitaciones que me habían hecho a otro lugar, si dejé pendiente ropa por lavar, si dejé pendiente, algunos se acordaron de la ropa que tienen que lavar, si dejé pendiente cosas que tenía ahí atrasadas, es porque tengo el deseo de estar con Cristo, pero muchas veces olvidamos que realmente tenemos el mayor estímulo de todos. Tenemos la promesa de una vida eterna. Amén. 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 Es la promesa de una vida eterna, es la promesa de una vida sin sufrimientos, es la promesa de una vida en Cristo Jesús cuando nuestro cuerpo terrenal deje de existir. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Alguien de ustedes ha sido consolado en el amor de Cristo alguna vez? Amén. Yo he sido consolado en el amor de Cristo muchas veces, y esta semana en particular he sido muy consolado en el amor de Cristo. Tenemos consuelo, hemos sido consolados en el amor del Señor.
¿tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? Esta pregunta es más fuerte. Tenemos en conjunto, es decir, no alguno de la iglesia, sino como cuerpo de Cristo. Como iglesia tenemos todos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque si tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra vida debería reflejar y producir el fruto que viene de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Deberíamos vivir como Cristo vive, porque la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de estas columnas, en la vida de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, es llevarnos a vivir de la manera en que Cristo Jesús vivió mientras anduvo por esta tierra de los mortales. Algunos han confundido, ayer lo compartía con alguien, han confundido el que debemos vivir como Cristo, el que debemos imitar a Cristo, y algunos piensan que tiene relaciones con Cristo glorificado, con Cristo después de la resurrección, con Cristo como es descrito en el libro del Apocalipsis, sentado en su trono con ojos como antorchas de fuego encendidas, con una corona que es un arcoíris que tiene allí sobre su cabeza, con una banda de oro ceñida sobre su pecho, con una túnica blanca resplandeciente y a la altura del muslo una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y con una espada bien afilada que sale de nuestras bocas. Y muchos en la iglesia cristiana piensan que deben vivir así, y por eso se comportan de maneras que están bien lejos de lo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido exhortados, hemos sido instados en las Escrituras y a través del Espíritu Santo a vivir como Cristo, a parecernos a Cristo, pero muchos quieren ser Dios, y nosotros no hemos sido llamados a ser Jehová Junior, como en algún servicio el Señor nos recordaba. No somos diosesitos, no somos mini dioses. Hemos sido llamados a imitar a Cristo en todo lo contrario, en su vida terrenal, y yo creo que el Señor nos va a dar más luz a medida que avancemos en el servicio. Pero esa es la pregunta fundamental: ¿a qué Cristo estás imitando? ¿Estamos imitando realmente a Jesús? ¿Podría el Señor en este momento hablar de tu vida, de tu familia, de esta congregación y decir: esa es mi congregación, los que están en ese lugar me imitan, los que están en ese lugar viven como yo digo que deben vivir, actúan como yo actué mientras estuve en la tierra? ¿O estamos más bien montados en tronos blancos? ¿Cuántos tienen tronos allá en sus casas? Tronos blancos. Especialmente le hablo a los hombres. ¿Cuántos en sus casas tienen ese sillón del televisor y son sus tronos? Y tienen un centro que es el control remoto. Con su mano derecha controlan el mundo del televisor, y con su mano izquierda le dan órdenes a la esposa para que le traiga algo de tomar y de comer. ¿Cuántos viven de esa manera? Y no es la manera en que el Señor establece. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es tremendo, porque si tú no tienes un corazón tierno y compasivo, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Quiero que lo dijeras un poquito. Si tú no tienes un corazón tierno y compasivo, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Si tu corazón es duro, si tu corazón desea el mal para los demás, si tu corazón se deleita en que las personas que están a tu alrededor sufran, si tú te alegras cuando se recibe disciplina en el compañero, en el hermano en la fe, tú tienes graves problemas. No tienes un corazón tierno y compasivo. Ahora bien, no confundamos tierno y compasivo con un corazón alcahueta, que son dos cosas diferentes. Porque conozco a muchos que dejan que sus hijos hagan lo que se les antoje, celebran el pecado de los hermanos en la fe que se emborracharon y dicen: ah, no, es que yo soy tierno y compasivo. No, no eres tierno y compasivo, eres una alcahueta. Y esto es diferente. Amén. 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 Que tenemos que tener clara la diferencia. El Señor es tierno y compasivo, y sin embargo también envía el castigo. Lo aprendimos, ¿no? La palabra del Señor dice que el Señor fue para el pueblo de Israel un Dios perdonador, que los disciplinó y los castigó cuando desobedecieron. El amor no implica la tolerancia del pecado, y tenemos que entender que la tolerancia del Señor hacia el pecado es de nivel cero.
Amén. 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 Entonces, si creemos que hay un estímulo en pertenecer a Cristo, si creemos que hay algún consuelo en su amor, si tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu Santo de Dios, y si tenemos un corazón tierno y compasivo, dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Si verdaderamente nosotros creemos que hay estímulo en Cristo, si hemos respondido bien a estas preguntas, entonces debemos hacerle un favor, no al apóstol Pablo. Algunos pueden decir, bueno, Pablo ya se murió, no se va a dar cuenta. No es al apóstol Pablo, es un pedido que viene de parte del Señor en el puño y la letra del apóstol Pablo. Entonces, amémonos unos a otros. Entonces, hagamos las cosas de manera diferente. Entonces, pongámonos de acuerdo de todo corazón. Y aquí viene la clave, porque muchas personas en medio de la iglesia se están poniendo de acuerdo intelectualmente, pero no hemos sido llamados a ponernos de acuerdo intelectualmente. Hemos sido llamados a ponernos de acuerdo de corazón. Y hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Tú y yo podemos decir, sí estamos de acuerdo, pero tu corazón está muy diferente a sintonizado como está el mío. Y el Señor nos insta. Ahora quiero que entiendas algo, es un llamado a toda la iglesia. No es un llamado solo a ti, es un llamado a mí como pastor. Y es precisamente este el punto, porque Ananías y Zafira, Adán y Eva y otros muchos más personajes en la palabra de Dios se pusieron de acuerdo, estaban unidos en corazón, pero para hacer lo malo. Tú y yo debemos estar sintonizados, debemos estar unidos y de acuerdo en corazón y en mente con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que marca realmente el derrotero de la iglesia. La palabra dice un solo espíritu, un solo bautizo, un solo Señor, un solo evangelio. No existen dos evangelios. Y de la misma manera no existen dos señores y no existen varios Jesús. Eso te puede sonar un poco extraño, pero para allá va el mensaje. El título es Jesús el ídolo. Los que les gusta tomar nota. Jesús el ídolo. Y puede que digas, qué terrible que diga que Jesús es un ídolo, pero vamos a ver en la palabra de Dios cómo realmente hoy el Jesús que está siendo adorado, el Jesús que está siendo invocado, el Jesús que está siendo honrado en muchas congregaciones a nivel general y en muchas vidas a nivel particular, no es el Jesús de la Biblia. Es decir, están adorando un Jesús diferente, un ídolo llamado Jesús, pero no es Jesús de Nazaret. Un ídolo llamado Jesús, el Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios que está registrado en la palabra de Dios. Un ídolo llamado el Maestro, pero no es el Maestro que está en la palabra de Dios. Un ídolo llamado el Redentor, pero no es el Redentor que está en la palabra de Dios. Cuando el Señor me hablaba la semana antepasada y pasada, y me llevó a tomar la decisión de parar y hacer un alto del camino la semana anterior para revisar muchas cosas, me venía hablando precisamente de esto. Me venía hablando de cómo nosotros como iglesia y nosotros como cristianos podemos estar adorando a un Jesús diferente. Y es terrible. Quiero que pienses en la implicación de lo que te acabo de decir. Una cantidad, millares de personas que hoy, en este mismo momento, a esta misma hora, en muchos lugares diferentes de la ciudad, están adorando ídolos y no tienen ninguna diferencia con quienes están postrados delante de vírgenes. Y no tienen ninguna diferencia con quienes están postrados delante de elefantes o de gordos panzones, como Buda. No tienen ninguna diferencia, porque no están adorando al Hijo de Dios, están idolatrando. Tienen un ídolo, no tienen al Señor de los ejércitos celestiales. Tal vez algunos de ustedes recordarán, hace más o menos 3 meses tuvimos un mensaje acerca de la adoración donde aprendimos cómo adorar, ¿se acuerdan? El remolineando de David. Y había otro video que estaba preparado pero que no se pudo pasar. Ese video no se pudo transmitir.
Porque ese video, y lo hemos preparado con el objetivo de mostrar cómo el mundo adora a sus ídolos, cómo el mundo clama por sus ídolos. Y teníamos ahí en ese video conciertos de la gente cuando salía Michael Jackson al escenario, cómo la gente se desmayaba, cómo la gente gritaba, la histeria, las mujeres se jalaban el pelo, bueno, el tipo las tocaba y se caían así desmayadas. Era tremendo, realmente parecía un servicio de milagros de los que se ven por ahí en muchos lugares. Y yo preguntaba, ¿por qué no se pudo pasar el video? ¿Qué fue lo que sucedió? La intención era, mira cómo adoran y nosotros no hacemos nada. Pero entendí en ese momento, y ahora mucho más, es que el Señor no permite y no desea que le adoremos como el mundo adora a sus ídolos, porque Él no es un ídolo, Él es Dios. Él no es un ídolo, Él es Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso vengo atacando tanto y tratando en las consejerías de decirles, hay que bajarle al papito Dios y subirle al Señor. Hay que bajarle al papito Dios y subirle al alfa y omega, Señor soberano, temible en batalla. Hay que bajarle al papito Dios y subirle al soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú encuentras en la palabra de Dios que solamente hay un pasaje en la palabra de Dios que nos muestra a Dios como papito. Cuando dice el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite clamar, Abba, Padre. Pero del resto tú no escuchas a David diciendo, papito Dios. Tú escuchas a David orando como, oh Señor, grande, temible. Escuchas a Jeremías, escuchas a Ezequiel, escuchas a Abraham, escuchas a Moisés, escuchas a los apóstoles, y todo el tiempo era el Señor de los ejércitos celestiales, oh Señor soberano, oh Dios temible, oh Creador. Pero la iglesia moderna, que ha levantado un ídolo con cachetes rosados, nos ha venido permeando el corazón y la mente. Es tremendo. Juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Realmente podemos decir en la mañana de hoy que estamos juntos con el mismo pensamiento de la palabra de Dios y el propósito de la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos haciendo cosas que no. Acompáñame, deja una marca allí porque volveremos para rematar el mensaje en ese pasaje. Acompáñame al libro del Éxodo, en el capítulo 32. Y mientras tanto, dile al que está a tu lado, Jesús no es un ídolo. Éxodo capítulo 32. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Lo que dice este pasaje es tremendamente aterrador e ilustra lo que está sucediendo en el día de hoy en muchos hogares y en muchas congregaciones que llevan el nombre de Cristo Jesús. Moisés se encontraba en ese monte, en ese momento en la parte de arriba del monte Sinaí, recibiendo de la misma mano de Dios las tablas de la ley, el testamento, el compromiso, lo que Dios esperaba de su pueblo, la manera en que el pueblo habría de comportarse al entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Moisés estuvo por espacio de 40 días en ese lugar. Los israelitas podían ver desde la parte en que estaban abajo la montaña cubierta por una nube, había fuego en medio y se veían rayos, se veían centellas, se veían relámpagos, se escuchaba estruendo. Ellos veían eso allá. No se veía lo que estaba pasando, la punta del monte estaba cubierta. Y Moisés se tardaba en bajar porque el Señor estaba pasando el tiempo con Moisés, preparándolo para guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, cuando el pueblo ve que se demora, empieza uno de los pecados que más pasan por debajo del puente en medio del filtro cristiano: la impaciencia.
Pensamos que no tienen ningún problema ser impacientes, pero la impaciencia nos lleva a actuar con orgullo, porque comenzamos a actuar en nuestras propias fuerzas. Es un pecado terrible. Fue el mismo pecado que cometió Saúl. No esperó a que llegara Samuel y presentó sacrificios que él no estaba autorizado a presentar. Y en ese momento el pueblo de Israel se acerca a Aarón. Quiero que entiendas esto, porque Aarón era el sacerdote. Aarón conocía toda la historia, y sin embargo se le acercan a Aarón y le proponen algo terrible: haznos dioses. Aarón, haznos dioses. Aarón había estado con ellos cuando el Señor trajo las plagas sobre Egipto. Aarón había cruzado con ellos cuando el Señor abrió el mar rojo y pasaron ellos por tierra seca. Aarón estuvo con ellos cuando el Señor cerró nuevamente el mar sobre el ejército del faraón, con faraón incluido. Aarón estuvo allí. Y sin embargo, el pueblo dice: me le acerco a Aarón y le propongo, haznos dioses que nos guíen. Están proponiendo a Aarón levantar un culto idolátrico. Le están proponiendo a Aarón levantar dioses falsos. ¿Cómo puede el pueblo haberle pedido eso a Aarón? Pero más allá, lo que me asombra es la respuesta de Aarón. Porque el pueblo, la iglesia, le puede pedir muchas cosas a los pastores. ¿Y qué le responden los pastores hoy en día? Aarón le respondió: ¿qué les pasa, incircuncisos? ¿Qué les pasa? ¿Se olvidaron de lo que Dios hizo? ¿Se olvidaron de los milagros? ¿Se olvidaron del poder de Dios? ¿Es que no tienen temor de Dios? Eso dicen sus Biblias. La mía tampoco. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Otra versión dice: oh Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es el original. Es un pasaje corto, pero quiero que pienses en todo lo que nos está diciendo. Aarón, el sacerdote, Aarón, el que estuvo enfrente del faraón hablando porque Moisés era tartamudo. Aarón, el que conocía el plan y el propósito de Dios, va, coge aretes, los funde y él mismo moldea un becerro de oro y se lo presenta al pueblo. Aquí está nuestro nuevo Dios. Aquí está el que nos va a sacar del desierto. Aquí está el que nos trajo de Egipto. Yo quiero que tú pienses en lo que pasa en la mente y el corazón del Señor cuando escucha al pueblo de Israel diciendo: aquí está este becerro, una bestia muda que come pasto, como dice en el Nuevo Testamento acerca de este pasaje. Esta bestia muda, no sé si me dan una ahí. Esta bestia muda, esta bestia muda nos sacó de Egipto. ¡Qué terrible, iglesia! Pero eso es exactamente lo que muchos de nosotros hemos hecho en nuestras familias. Eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos en medio de la iglesia cristiana. Levantamos ídolos, le damos una nueva forma al Señor, hacemos becerros de oro y decimos: este es el Dios que me sacó de Egipto. Ahora, ¿por qué el pueblo pide que le hagan un Dios? ¿Por qué la humanidad en general ha hecho dioses? ¿Cuál es el cuento con hacer los dioses? Es muy sencillo, iglesia. La diferencia entre la adoración y la idolatría radica, lo puedes buscar en diccionarios, en que la idolatría es la adoración de deidades falsas. La adoración es la adoración, valga la redundancia, de Dios. Amén. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el centro de hacerse dioses? Es que un Dios moldeado por mis manos está a mi servicio. Un Dios hecho por mi pensamiento, por mi idea, tendrá las características que yo quiero que tenga.
Entonces es fácil. Yo quiero un Dios que diga que andar de borrachera en borrachera es chévere, y crear un abajo el Dios del vino, porque hay un Dios del vino. Yo quiero que mi Dios me diga que puedo acostarme con todas las mujeres que quiera, y eso es bueno, y crear una Afrodita, la diosa del amor, que es adorada entre más adúltero, fornicario sea una persona. Yo quiero un Dios que me diga que lo que Él desea para mi vida es hacerme millonario, 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 y crear una Mamón, Dios del dinero, Dios de las riquezas. Yo quiero un Dios que lo único que me pida es que yo le lleve ofrenditas de vez en cuando, le lleve dinero de vez en cuando, y a cambio de eso Él me conceda mis deseos, una especie de genio de la lámpara de Aladino, pero al que no hay que frotarlo, sino que hay que llevarle sobrecitos y crear una Baal Berit, que aparece en la palabra de Dios en el libro de los jueces, en el capítulo 7, si no me falla la memoria, al final de la historia de Gedeón, el Señor de los pactos. Una deidad pagana a la cual se le llevaba ofrendas y se le decía: aquí te traigo esto, necesito esto. Cualquier parecido con lo que está pasando en la iglesia cristiana del siglo XXI no es coincidencia, es el mismo. El Dios que están adorando en muchos lugares en ese momento es el mismo Baal Berit, pero le llaman Jesús. No sé si estás comenzando, me estoy haciendo entender para dónde nos lleva el Señor. Es más fácil hacerme un Dios que aceptar que hay un Dios. Piensa en un momento, por favor. Es más fácil hacerme un Dios, coger y reunimos entre todos acá. A ver, mujeres, quítense los aretes de oro. ¿Quién tiene aretes de oro aquí todavía? A ver. Pura fantasía, no. Vamos a hacer un Dios. Un Dios que valga la pena, un Dios de oro. No lo hicieron de otra cosa. Fue un Dios de oro, un Dios valioso. Y démosle la forma de cualquiera. ¿Quién quiere ser el modelo? Queremos un Dios gordito, queremos un Dios calvito, queremos un Dios crespito, queremos un Dios que haga el pelo así como el nuevo Jesús. ¿Qué queremos? Y lo hacemos. Y le decimos cómo debe ser, decidimos cómo debe pensar Él, decidimos cuáles son los favores que nos debe dar, y decidimos cómo se le va a adorar. Por eso la idolatría existe, porque es más fácil que aceptar y reconocer la verdad. Es que solamente hay un Dios. Amén. Y no es moldeado ni por tus manos ni por mis manos, y no se acomoda a tus caprichos ni a mis caprichos. Es un Dios que es santo y exige que su pueblo sea santo. Amén. Es muy diferente al becerro de oro. Es muy diferente al Dios que muchos dicen estar adorando y le llaman Jesús. Por más que al becerro de oro le digas Jesús, seguirá siendo el becerro de oro. Ese es el punto. Por más que al becerro de oro hoy en muchos lugares le estén cantando, diciéndole Jesús, sigue siendo el becerro de oro. Amén. Amén. Es tremendo. Mira lo que dice el versículo 5. Al ver a Aarón, el sacerdote, el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. ¿Sabes? Muchos pastores y muchos padres de familia están llevando su familia a la perdición, sus congregaciones a la perdición, porque el pueblo se ha entusiasmado. Claro que es fácil, si hacemos un becerro de oro en este momento, pero no lo hacemos físicamente, sino lo hacemos imaginariamente, porque el becerro de oro de la iglesia cristiana del siglo XXI no es visible con los ojos, está en el imaginario colectivo. Todos lo ven allá, todos se imaginan ese Dios de esa manera, y produce entusiasmo. Si yo en ese momento comienzo a predicarles a ustedes que el Señor ha traído una nueva revelación y de aquí a 6 meses todos ustedes son millonarios, ¿cuántos salen entusiasmados? Oh iglesia, el Señor nos va a hacer millonarios. El Señor
nos va a llenar de salud. El Señor va a acabar con todos nuestros enemigos. Aquel que te miró feo va a caer calcinado por un rayo. Te va a llegar a pedirte perdón humillado. ¿Qué carro quieres? ¿Quién quiere un carro? Levante su mano. ¿Quién quiere un carro en este lugar? ¿Alguien quiere un carro en este lugar? Vamos a pisar carros afuera a reclamarlos. Eso entusiasma. Y los amenes van subiendo. Amén, 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 amén. ¿Quieres ver a tu hijo, a tu hija feliz? Déjalo que no coma nada alimenticio. Déjalo que se alimente de Sparkies y de Chokis. Déjalo que desayune hamburguesas, perros calientes. ¿Quieres verlo llenarse de euforia? Dile que a partir de la fecha puede ver toda la televisión que quiera. Y jamás tiene que estudiar. Y no tiene que lavarse los dientes nunca más porque nunca se le van a caer. Dilo. ¿Sabes cómo vas a tener ese niño ese día? Esta es la mejor casa, mis papás son los mejores del mundo. ¿O no? Los que somos papás sabemos de qué estamos hablando. Papá, no me quiero bañar, no te preocupes. El Señor traerá perfume sobre ti. Papá, quiero dormir en tu cama, vete a dormir a mi cuarto. Ok, no hay problema. Mi papá es el mejor papá del mundo. ¿O no? Sería terrible. Pero eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Porque la ventaja de los ídolos es que generan euforia en la gente. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Iglesia, ningún ídolo conduce a la santidad. Ningún ídolo conduce a la santidad. Tarde o temprano, la idolatría conduce a vivir en desenfreno pagano. ¿Conoces personas que dicen ser cristianas y sin embargo sus vidas están lejos de lo que dice la palabra de Dios acerca de la santidad? Pero van todos los domingos a una iglesia, pero leen sus Biblias, pero cantan alabanzas. Están adorando un ídolo llamado Jesús. Y ese ídolo siempre nos va a conducir a una vida pagana. Ve y emborráchate, no pasa, échate canitas al aire. Todo está bien, trajiste tus ofrendas porque el Señor Jesús demanda pactos. Sí, las traje, dale. Bienvenido, disfruta de la buena vida que el Señor tiene para nosotros. Es mentira, no es Jesús, es el becerro de oro. Es el becerro de oro. El Señor le dijo a Moisés, versículo 7, baja ya de la montaña, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta es la parte más aterradora de este pasaje de la Escritura, porque aunque para muchos esté bien, el Señor sabe que hoy hay mucha gente llevando su nombre inclinada delante del becerro de oro. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Muchos en sus casas inclinados delante del becerro de oro, delante de un Jesús que no es Jesús, delante de un pastor que no es el pastor que está escrito en la palabra de Dios. El Señor lo está viendo, el Señor sabe lo que están enseñando, el Señor sabe lo que hay en los corazones y dice, ya están delante de ese becerro, se lo han hecho, se lo han fabricado, es una mentira. Después el Señor dijo, versículo 9, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. La rebeldía demuestra terquedad, y la rebeldía a la luz de la palabra de Dios es igual que la hechicería y la terquedad que la idolatría. Es por esto, porque la terquedad del corazón del pueblo de Israel al decir, este Dios pone muchas cargas, este Dios espera demasiadas cosas de nosotros, este Dios que nos sacó de Egipto, la
pasa de piña, como muchos dicen. Hagamos un nuevo Dios y que nos guíe a través del desierto. Un Dios a mi imagen y semejanza. Y ese es el peligro. Porque muchos tienen dioses a su imagen y semejanza. Muchos se imaginan que Jesús se la pasaba pecando y en los bares con las prostitutas. Pero si Jesús andaba con prostitutas y borrachos, Jesús no estaba en el bar diciendo otro, yo te ayudo a llegar a la casa, no te preocupes. Jesús se acercaba a los borrachos, Jesús se acercaba a las prostitutas, tú y yo debemos hacerlo. Pero quien quiere evangelizar a una prostituta en medio del show, te aseguro que queda allí. Algunos evangelizan en medio de la vía 40 en carnaval. Eso se llama. Se nota que nunca ha estado, ¿verdad? No es a la manera de nosotros, porque no fuimos llamados a generar dioses. El Señor en su palabra dice en Génesis: y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y nosotros hemos cogido y hemos hecho dioses a nuestra imagen y semejanza. La idolatría es un pecado terrible porque queremos usurpar el lugar de Dios y creernos como Dios, hacernos Dios, tener creaciones. Simplemente que después las ponemos arriba y las adoramos. Es terrible. ¿Qué dice el Señor en este pasaje? Ahora quítate del medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo. Mira que no le dijo, oh papito Dios. Oh Señor, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Este punto es importante que lo entendamos, porque algunos dicen, la Biblia se contradice porque dice que yo, el Señor, no cambio de parecer. Y aquí dice que el Señor cambió de parecer, pero no cambió en su esencia. Porque lo que Dios mostró en ese momento fue misericordia. Y la palabra dice que el Señor es misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y cambió de parecer fue en cuanto al castigo que pensaba infligir en el pueblo de Israel. La actitud de Moisés debe ser la actitud nuestra. Moisés no salió diciendo, Señor, pero no han hecho nada. ¿Qué es un becerrito? Finalmente son bonitos, tú los creaste. Y lo hicieron de oro. No, Moisés no oculta el pecado, ni baja a abrazarlos a decirles, hey, ¿quién hizo el becerro? Moisés le dice Señor, pecado, pero tú eres misericordioso y es tu pueblo, y tú hiciste una promesa a otros atrás. No tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con estar buscando que Dios apruebe el pecado. Y tenemos que entender eso en la mañana de hoy. Porque hoy, si se habla en contra del pecado, entonces no tenemos amor. Entonces no tenemos misericordia, y no es así. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritos a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. ¿Tú te imaginas lo que llevaba Moisés en sus manos? El valor de lo que llevaba Moisés en sus manos. Tablas que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios, cinceladas sobre piedra, sobre roca, que tiene un significado teológico que no vamos a explicar el día de hoy. Eso es lo que llevaba Moisés. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece
lamento. Pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Lo que oigo son sonidos de celebración. En el original dice, lo que oigo es parranda. ¿Tú sabes qué nos dice esto? La palabra de Dios dice que tú y yo somos soldados. En el día de hoy, al reunirnos, a alabar el nombre del Señor, aunque no parezca, aunque no te des cuenta, estamos librando una batalla espiritual. Cuando nosotros pedimos gritos de júbilo, no estamos emparrandados. Estamos celebrando victoria, estamos en medio de la batalla. Amén. Son gritos de júbilo al Señor. Celebración de victoria. Pero lo que escucha el Señor salir de muchos lugares en la mañana de hoy y de muchas casas todos los días, no son gritos de victoria, son sonidos de parranda. Y no existe la parranda santa. Es mentira que en el cielo está Rafael Orozco con Diomedes Díaz y con otros tocándose en una parranda santa. Eso es falso. Aunque suene chévere, si uno no está en una mecedora, tócate otra ahí. Él no está en eso. Amén. Amén. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. ¿Cuántos están danzando en el día de hoy alrededor de ese becerro llamado Jesús? Muchas de las danzas que hoy tienen en muchos lugares que se llaman iglesias cristianas están lejos de ser agradables delante del Señor. Son coreografías perfectas que exaltan el cuerpo femenino, que producen en muchos hombres pensamientos de lujuria y que buscan alabar el arte, la creación por encima del Creador. ¡Qué cuadro tan terrible! Moisés venía de estar en la presencia de Dios y entra a este lugar. Eso es lo que debería suceder con todo hijo de Dios que realmente está metido en la presencia de Dios. No puedes llegar, si tú realmente estás en la presencia del Señor, cuando llegas a una casa, cuando llegas a un lugar que está tomado por la idolatría, no te puedes sentir bien. No, Juan, pero hay que compartir. ¿Cómo puedes tú decir que estás en la presencia del Señor y puedes pasarte todo un día, toda una tarde rodeado de personas que están alabando al mundo? Entonces tenemos que irnos para una montaña y escondernos. No, pero ¿qué haces con ellos en medio de la parranda? ¿Qué haces con ellos en medio de la borrachera? ¿Qué haces con ellos en medio de la vulgaridad? ¿Qué haces con ellos en medio de sus comentarios que son idólatras? ¿Qué haces en otro lugar? No, que me invitaron a tal lugar y vas a esa iglesia que sabes que no es del Señor, que tiene un becerrote. ¿Por qué hay los que tienen becerritos? Pero estas tienen becerrotes de oro. No, pero fue un servicio nomás y estuvo chévere la alabanza. Fue una parranda, viejo. Así lo vio el Señor. Así tenemos que comprenderlo. Vio el becerro, las danzas y ardió de enojo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, te produce enojo eso. No puedes ser pasivo ante esas circunstancias. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Mira lo que hay que hacer con ese Jesús, es quemarlo. A ese Jesús que están adorando hay que quemarlo. Ahora si alguien ve este video en pedacito y dice, miren, atención, que era Jesús. Me quedó el video completo. Ese Jesús, ese ídolo hay que quemarlo, hay que consumirlo. No hay que negociar, no hay que preguntar, no hay que decir, bueno, si lo ponemos en la parte de atrás del campamento, no hay que quemarlo, hay que destruirlo, debe ser consumido por el fuego del juicio. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. ¿A qué sabe el agua con polvo de oro? Aguas amargas, son las aguas del juicio. Porque no importa qué tanto una persona se esté divirtiendo hoy al haber levantado un becerro de oro. No importa qué tanto una familia le esté pasando bien hoy diciendo, fíjate que desde que no vamos a la iglesia cristiana tenemos más tiempo para estar juntos. Fíjate que desde que no vamos los domingos y nos sometemos a estar que vaya
vaya. Ahora, mira, cogió un color canelita nomás de verlo. La playa ha sido una bendición de parte del Señor. Llegará el día en que tomarán aguas amargas. Ojalá sea en esta tierra, en los mortales, para que tengan tiempo de arrepentirse. Y no cuando abran sus ojos y estén enfrente del trono blanco, a punto de ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Moisés hoy sería catalogado como un pastor fanático. ¿Cómo los hizo tomar? Es que no tiene compasión, es que no tiene amor, era su pueblo, estaban en un desierto y los hizo tomar agua con polvo de oro molido. Sáquenlo. Ese era el pastor que faltaba cuando el pueblo estuvo levantando un becerro de oro. Aarón representa a esos sacerdotes. Y cuando digo esos sacerdotes, no solamente hablo de pastores detrás de un púlpito, hablo de jefes de hogar. Le hablo a los hombres que tienen esposa e hijos. Esos sacerdotes que fallan, que no corrigen a sus hijos. Esos sacerdotes que permiten que sus hijos hagan lo que se les antoja. Esos sacerdotes que permiten que sus familias se descarríen y no dicen nada. Esos sacerdotes que no levantan un altar en sus casas para que su familia se presente delante de la presencia del Señor. Es terrible lo que viene. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó. Yo quiero que en este punto, como hombres, y tal vez las mujeres digan, entonces, ¿para qué vinimos hoy? Porque ustedes tienen que velar que sus esposos cumplan con esto. Amén. Amén. Ustedes deben decirles, eso no es lo que te mandó a hacer el Señor. Ustedes deben ser Abigaíles, dispuestas a exhortar a sus esposos con respeto, pero a exhortarlos. Quiero que pienses en tu propia vida, el Señor al final del tiempo dirigiéndose a ti y preguntándote, ¿qué te hizo tu esposa y tu hijo? ¿Qué te hizo tu familia para que la llevaras a cometer este pecado tan grande? Pero quiero decirte algo, todo hombre tendrá que responder delante del Señor por la esposa y los hijos que Dios le confió. Todo hombre tendrá que responder delante del Señor por la suerte de su esposa y de sus hijos. Adán y Eva pecaron. Eva se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal, tomó el fruto que no podía tomar, lo acercó a su boca y lo probó. Fue la primera que lo hizo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Eva pecó y la consecuencia del pecado vino sobre su propia vida. Adán pecó y la consecuencia de su pecado vino sobre toda la creación. Y la palabra de Dios dice que por Adán entró el pecado al mundo y por Adán entró la muerte al mundo. No nombran a Eva. De lo que más me ha hablado el Señor en la semana que está terminando, de lo que tengo que corregir y de lo que tengo que ajustar en mi propia vida, es eso. Porque si yo como cabeza de hogar fallo, toda mi familia paga las consecuencias. Hombres, si tú no haces lo que tienes que hacer, toda tu familia pagará. Por eso le digo a las solteras, escojan bien el hombre con el que se van a casar. Busquen un hombre temeroso de Dios. Le decía a alguien en estos días, no pesques con la carne porque vendrán carnívoros. Pesca con el espíritu para que lleguen espirituales a tu vida. Muestra lo espiritual para que quien se acerque a ti venga buscando lo espiritual. Porque de lo que haga tu esposo depende mucho tu futuro. ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? ¿Qué te hizo tu esposa? Es que ella no me escucha cuando yo le quiero decir las cosas de Dios. No es excusa. Es que ella es malgeniada. Eso no es excusa. ¿Qué te hizo tu esposa? ¿Qué te hizo tu hijo para que lo llevaras a cometer ese pecado tan grande?
Es la pregunta que me hará a mí el Señor si yo no predico lo que tengo que predicar. Juan, ¿qué te hizo esa iglesia para que hicieras ese daño tan grande? ¿Qué te hicieron para que les permitiera levantar ese becerro? Todos los hombres tendremos que responder esa pregunta en algún momento al Señor. La única forma de que tú como hombre no la contestes es que el Señor te haga eunuco, es decir, te dé celibato, te dé una castidad espiritual que no te lleve nunca a necesitar tener la compañía de una pareja. Caso contrario, responderemos. Digo responderemos porque tenemos, y yo estoy ahí también. Amén. Mira la respuesta. No te disgustes tanto, mi Señor, muestra misericordia, no seas duro, sé tierno y compasivo. Mira la respuesta. Esa es la respuesta normalmente de los pecadores. Es nuestra respuesta cuando somos confrontados, cuando nos llevan a decir, oye, ¿qué tenías en la cabeza cuando tomaste esa decisión tan nefasta para tu vida, tan nefasta para tu familia, tan nefasta para todos los que están a tu alrededor? He visto familias completas irse al despeñadero porque una sola persona, un solo hombre, tomó una mala decisión. ¿Han visto casos ustedes de esos? Porque un solo hombre no se paró a hacer lo que tenía que hacer. Uno solo. Porque un pastor no paró a hacer lo que tenía que hacer. Se pierden familias enteras, generaciones, cosechas completas. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Yo quiero que... Imagínate si tuviéramos a Aarón en ese momento. Tú sabes cómo son de torcidos. Yo me pinto, no está escrito, pero permíteme pintármelo, a Aarón diciendo, tú sabes cómo son. A ti te consta. Cuando fuiste a decirles que el Señor te había mandado, acuérdate cómo contestaron. Tú lo sabes, tú sabes, mi Señor. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la respuesta de muchas cabezas hoy. ¿Qué te hizo tu esposa? Tú sabes cómo es mi esposa, Señor. Pero mira que, ay Señor, tú no vives con ella. Si tú vivieras con ella, Señor, me entenderías. Eso no es cierto. Porque el Señor, el verdadero Cristo, Dios Todopoderoso, está casado con tu esposa. Porque es parte de la iglesia y Él es el esposo de la iglesia. Así que sabe exactamente cómo es. Ay Señor, si tuvieras los hijos que tengo yo, te tengo a ti, ¿qué más? Y tus hijos son hijos del Padre Celestial, así que Él sabe exactamente cómo son. Y si los puso a tu cuidado, es porque has sido dotado de parte del Señor de los talentos necesarios para enseñarles una vida de rectitud. Amén. Porque la esposa la escogiste tú, pero los hijos te los mandó el Señor. Así que no vuelvas a quejarte de los hijos que Dios te ha dado. No vuelvas a decir, ay Señor, qué lidia. Cuando vuelvas a escuchar a tu hijo o a tu hija llamándolo a una de la mañana, lo tuviste. Es tu hijo, es tu hija. No la abandones. No tienen otros que criártela. No tienen otros que criártelo. Es tuyo. No es de los abuelos, no es de los tíos, no es de las nanas, no es de los familiares. Es tuyo. Ellos me dijeron, yo me pinto, eso parece una escena de niños. Y aquel, el de la túnica. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, presta atención a esta perla. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Ya píntate la escena. O sea, pobrecito Aarón, hay que cogerle si le hay Aarón, qué parada. Ahora, si
si del fuego salió ese becerro, debe ser algo que venga de parte de Dios. Mira la diferencia entre lo que sucedió y lo que Aarón dice que sucedió. Yo les quité los aretes, los eché, yo me imagino como Aarón, y los tiré allá. Y becerro de oro. Y eso salió, se formó solito. Se le olvidó contar que él tomó el oro, lo fundió, hizo un molde, porque para poder modelar el oro hay que hacer un molde. Hizo un molde, sabía exactamente cómo quería que luciera el becerro. Quiero que tenga por acá una roquita más, que se le haga la pezuña más fuerte, algo como bravo, para que asuste a los enemigos. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Metió todo el oro fundido en el molde, esperó que se secara, lo sacó y lo presentó, y fue el que dijo: aquí está Israel, los dioses que te sacaron de Egipto. Fue él el que levantó un altar, fue él el que organizó un festival. Y sin embargo ahora, como un mensaje nos regaló el Señor, ups, mira lo que salió. Yo no sé cómo fue. Y muchos responden así: ¿por qué se acabó tu hogar? Yo no sé, yo iba y... ¿por qué estás en adulterio? Yo no sé, yo iba y... oye, ¿por qué hiciste eso? Yo no sé, yo... no es cierto. Sí sabes, y yo sé, y el Señor sabe. Dile que está a tu lado: el Señor sabe. Pero Juan, ¿cómo vas a decirle a una persona que está en medio de esta situación que es su culpa, que él fue el que hizo el becerro de oro? Porque eso es precisamente lo que necesitaba escuchar el pueblo de Dios en ese momento. Aarón representa a los pastores y a los padres de familia permisivos, condescendientes con el pecado, padres que no quieren tener problemas con sus hijos. Representa a la iglesia que ve a un hermano de la fe pecar y dice: qué chicharrón, Señor, tú sabes, pero déjalo. Eso representa a Aarón, y de eso están llenas las iglesias en el día de hoy. Representa a las esposas, aunque te suene raro, que saben que su esposo está haciendo lo malo, que saben que su esposo está fallando, que saben que su esposo no está cumpliendo con lo que debe cumplir, pero guardan silencio para mantener las apariencias. Yo estoy seguro que todas las esposas de los pastores que tienen las iglesias por negocio, sus esposas saben lo que están haciendo, guardan silencio. Se acaba el ministerio, se acaba el negocio, ya está en 11, hay que pagar universidad. ¿De qué vamos a vivir? Guarden silencio. Ese Aarón. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera a hazmerreír de sus enemigos. ¿Sabes qué dice esto? Que cuando la iglesia cristiana, cuando una persona que conoció al Señor se entrega a la idolatría, se hace el hazmerreír de Satanás. Es terrible imaginarme a Satanás en muchas iglesias en este lugar. Bueno, cuando digo muchas iglesias, no es que Satanás esté en varias iglesias al tiempo, no, él y su ejército. Los demonios en muchas congregaciones riéndose de lo que está pasando hoy, burlándose, decir, esta es la iglesia por la que Cristo murió, riéndose al ver las familias. Nos convertimos en el hazmerreír de Satanás cuando levantamos becerros de oro en nuestras casas. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo a otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. ¿Dónde está el corazón tierno y compasivo? Ahí, justo ahí. Porque un corazón tierno y compasivo busca lo que es agradable para el Señor. Y no dice que se deleitaron purificando el campamento, dice que lo hicieron. Hoy es día de tomar partido.
Moisés se para en la entrada y dice, ya lo hicieron. ¿Quiénes están de parte del Señor? Siento que el Señor viene diciendo a mi corazón, es momento en que tomen partido. ¿Quiénes están de parte del Señor? ¿Quiénes están dispuestos a ir hasta donde toque ir? Perder así sea sus propias familias si ellas no deciden seguir al Señor. ¿Quiénes están dispuestos a seguir al Señor? Entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio al Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Esto fue literal. No te puedes consagrar al Señor mientras que tu familia y todo lo que tienes esté por debajo del Señor. Mientras que lo único importante y lo más importante para tu vida sea el honrar y el obedecer al Señor tu Dios. Amén. Ahora, estos hombres tuvieron que matar hijos y hermanos, padres. A veces el Señor nos dice, deja ese trabajo. Ay, no, qué terrible, Señor, no entiendes mi vida. Deja de ver ese programa. Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Deja de escuchar esa música. Dios, pero ¿y entonces qué más quieres de mí? Oye, que dejes de escuchar esa música. Pero Señor, ¿qué hago con esta USB llena de 40 gigas de música? Quémala. Lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en la mañana de hoy es mucho más sencillo lo que le pidió a los israelitas ese día. Muchos decimos, yo voy de parte del Señor. Se parecen a los esposos que dicen, yo por mi esposa cruzaría los Andes, yo pasaría el Atlántico a nado. Bueno, mi amor, ayúdame allí a recoger la ropa. No, estoy muy cansado. Morirían por sus esposas, pero no son capaces de ayudarles en una cosa básica. Así somos muchos con el Señor. Señor, por ti iría a la cruz, Señor, de cabeza, aceite, lo que sea, Padre, pullitas. Bueno, no vuelvas a ver ese programa. Ay, Señor, pero ya lo empecé, déjame terminar la serie. Alguna vez alguien me dijo eso. Me dijo, Juan, yo escuché lo de las novelas y lo voy a dejar, pero faltan como 10 capítulos para que se acabe eso. Estaba hablando en serio. Pero ¿por qué no? Viejo. No, pero llevo 2 años viéndola. Yo decía, le dije, lo primero que me sorprende es que hagas novelas tú, eres un hombre. Pues que la intriga es buenísima. Faltan 10 capítulos, 2 semanitas. ¿Qué te pasa? No digas que vas a morir por el Señor si no eres capaz de desconectar el celular. Vas a orar y tienes ahí el WhatsApp listo y vas respondiendo el WhatsApp mientras que vas orando al Señor. No, Señor, y si es algo importante, ¿qué es más importante que escuchar la voz de Dios? Hay un dicho popular que dice Coca-Cola mata tinto. El Señor mata WhatsApp. Amén. Amén. Volvamos a Filipenses capítulo 2. Y ya voy terminando. Estaba atascado en el domingo anterior. Filipenses capítulo 2. Acabamos de ver y entender lo que puede suceder en medio del pueblo de Dios. Amén. Acabamos de ver que el pueblo que acaba de ser rescatado de Egipto, el pueblo que vio los milagros de parte del Señor, el pueblo que había escuchado la voz de Dios, porque cuando Moisés sube a la cima del monte, Dios acababa de hablar a todo el campamento y todos habían escuchado la misma voz audible de Dios. Eso nos representa a nosotros. Hemos sido sacados del Egipto del pecado, hemos sido traídos a nueva vida, restaurada en Cristo Jesús. Hemos escuchado la voz del Hijo de Dios a través de su Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones, diciéndonos que hemos sido perdonados. Si alguien en este lugar no ha sentido en su corazón y no tiene la certeza en su corazón de que es salvo, es porque no es salvo. Esa es otra prédica, pero de una vez te lo digo.
Si tú hoy estás aquí sentado y no tienes la plena certeza de que fuiste salvo, es porque no eres salvo. Porque la salvación es un obrar sobrenatural a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hemos pasado, hemos sido sacados, cruzamos el mar rojo del pecado, el mar rojo de la condenación. Y hoy podríamos tener ese becerro de oro, podríamos tener un ídolo llamado Jesús, que entre muchas otras formas ese ídolo tiene la siguiente, versículo 3, que el Señor nos dice cómo debemos ser. Y comienza diciendo, ¿cómo no debemos? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El nuevo ídolo, Jesús el becerro, enseña que lo primero y lo más importante eres tú. Ese es lo que está enseñando el becerro de oro en el siglo XXI. Tienes que pensar en tu bienestar, tienes que pensar en cómo mejorar tú. No tienes que andar sacrificándote ni pensando en el beneficio de los demás. Y es todo lo contrario a la palabra de Dios, que nos dice no seas egoísta. Dice algo que no nos gusta, tienes que pensar en toda la gente. Quiero que mires a todos los que están a tu alrededor. Mira, haz el ejercicio, míralos. Especialmente mira a tu esposo y a tu esposa, míralo. A tu mamá, que te regañó anoche, que te regañó esta mañana, mírala. Ahora piensa en tu jefe, que te pasó memorando. Piensa en tu jefe ahora. Y el Señor dice que tenemos que pensar de todas las personas, pero especialmente de la familia de la fe, como mejores o superiores a nosotros mismos. ¿A quién le agrada? Piensa que de todas las personas que están reunidas en este lugar, tú eres el más chiquitico. No hablo de estatura. No, ¿quién es el más pequeño, el más insignificante? Comienza a pensar que todos aquí son mejores que tú. Son mejores padres de familia que tú, son mejores cónyuges que tú, son mejores discípulos de Cristo que tú, son mejores que tú. Piensa en eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces venimos a este lugar pensando que soy el mejor adorador que Dios tiene. ¿Cuántas veces estamos ahí, oh, Señor, si no me tuviera sería tremendo para ti? ¿Quién te adora como yo, Señor? Dime, ¿quién te adora como yo? Todos. Tú no me estás adorando, te estás adorando a ti mismo. Te lo digo porque alguna vez lo he pensado. Señor, tantos pastores podridos, Señor, qué bueno. Es igualito, lleno de orgullo, pensando que eres mejor que los demás. Y tu pecado y mi pecado es tan grave como el pecado de ellos, aunque no pareciera en la superficie. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aquí viene el centro de este mensaje. Tenemos que imitar al verdadero Cristo. Tenemos que imitar al verdadero Jesús, que es Dios. Y dice que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Los seres humanos somos esclavos. Esclavos. Esclavo. ¿O no? Somos esclavos. No, yo fui libre. No, eres esclavo. No, el Señor en la cruz me hizo libre, ahora soy rey, sacerdote. Eres un esclavo. Eso dice la palabra de Dios. Esclavo de Cristo, esclavo de su amor, esclavo de su misericordia. Amén. Amén. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mira el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir, porque esta va a ser una serie acerca de la idolatría que inicia el día de hoy. Lo primero el primer becerro que tenemos que arrancar es el becerro del orgullo
El becerro de creernos mejores que los demás, el becerro de pensar que tenemos que estar concentrados solamente en nuestras propias necesidades. Si vamos a imitar a Cristo Jesús, imitémoslo. Él era Dios, Él es Dios, y siendo Dios se hizo hombre. No consideró sus privilegios divinos como algo a lo cual aferrarse. Sin embargo, tú todavía te aferras a tu apellido. Te aferras al barrio donde vives. Te aferras a lo que hiciste en el pasado. No, Juan, pero es que yo he hecho cosas tremendas para el Señor. ¿Y qué? Humíllate. Humíllate. Porque Cristo, nuestro verdadero Dios, se humilló por ti y por mí. ¿Cuántos se la pasan aquí viendo todos los defectos de los demás? ¿Cuántos salen del servicio pensando, te diste cuenta, fulano tal como adora? Voy a hablar con él. Y no hablas, solamente lo tienes en tu corazón como, todavía no ha pasado por el fuego del Espíritu. ¡Qué orgullo! Tú y yo no somos mejores que nadie en este lugar. Tenemos que imitar al verdadero Dios que ve a todos como superiores. Cuando tú te ves como inferior a los demás, entonces siempre buscas estar bien con todos, porque dicen seguramente el que falló fui yo. Seguramente el que está agarrando soy yo. Y lo que yo necesito es servirles a ellos. Eso es lo que hizo el Señor. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo 19. Si el Señor Jesús quiere, no dice si papito Dios o hijito Dios, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite, así él pueda animarme a traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Te estás ocupando de lo que es importante para Jesucristo, porque si no estás levantando un becerro de oro. De lo que es importante para Jesucristo. Esa es la clave, o esa es la señal de que ya no piensas en ti, de que te has hecho humilde, de que has entendido que Él es Dios. Piensas en lo que es importante para Jesús, no en lo que es importante para ti. Para ti lo importante puede ser alejarse de esas personas que te causan daño, pero el Señor dice, ve y ámalas, porque eso es lo importante para Jesús. Para ti lo importante puede ser, voy a guardar este dinero para poder tener un futuro asegurado, pero el Señor te dice, allí hay una familia en necesidad, ve y dales ese dinero. Y yo, ¿qué te importas tú? Es el Señor. Piensa en lo que es importante para Cristo. Y quiero decirte, el negocio de Jesucristo son las almas, no el dinero. Son las almas. Y todo lo que tú y yo hagamos debe estar filtrado en cómo el alma de esta persona se acerca o se aleja de Dios con lo que yo estoy a punto de hacer. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros hacemos esa pregunta antes de actuar? ¿Cómo el alma se acerca o se aleja de Dios con lo que voy a hacer? Pero yo tengo que estudiar, pero yo tengo que hacer, pero yo tengo. ¿Estás pensando en lo que te importa a ti? ¿Y qué es lo que le importa al Señor Jesús? ¿Y qué de lo que le importa al Señor Jesucristo? Esta semana, con eso concluyo ahora sí. El Señor me mostraba varias cosas. Y entre lo que me mostraba que yo venía haciendo muchas cosas que eran importantes para mí y no para el Señor Jesucristo, aunque yo pensaba que eran importantes para el Señor Jesucristo. Y al hacer esas cosas,
Estaba descuidando lo que para él es importante, y para él es importante que yo cuide como debo cuidar a mi esposa y a mi hija. Pero yo estaba haciendo lo que era importante para mí, concentrarme únicamente en la parte ministerial. Si yo predico bien, si trazo la palabra de Dios con verdad, entonces el Señor tendrá que ocuparse de todo lo demás. Pero lo verdaderamente importante para el Señor es qué va a pasar con el alma de mi esposa y de mi hija. Y era un engaño. Yo no estaba en un bar. Yo no estaba jugando fútbol, jugando basquetbol, voleibol, porque les tienen una cosa con el fútbol. Yo no estaba jugando PlayStation. No estaba con otra mujer. Pero aunque parecía inocente, estaba descuidando lo que para Cristo es importante. Porque la palabra de Dios dice que el esposo es uno con su esposa, no con la iglesia. ¿Me hago entender? Para muchos puede decir, eso no fue nada. Es mucho porque es importante para Cristo. Y sin darme cuenta, comencé a levantar un becerro de oro llamado Jesús, que permitía incumplir con esto para cumplir con aquello. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque quien cuida de su iglesia es el Señor Jesucristo. El esposo de la iglesia no soy yo. El esposo de nosotros es el Señor Jesucristo. Y de hecho, terriblemente, al analizarlo bien a la luz de la palabra, cuando yo quiero pasar por esposo de la iglesia, me convierto en el amante de la iglesia. Y el esposo de la iglesia es celoso, qué miedo. Eso fue lo que el Señor me mostró esa semana. ¿Qué me dijo? ¿Que no trabaje en la iglesia? No. ¿Que rebaje las horas? No, no me las rebajó en ese momento. Pero me dijo, te la pasas durmiendo. Señor, ¿yo a qué horas duermo? Yo me acuesto a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Me levanto a las 6:30, 6:45. ¿A qué horas duermo? Te la pasas durmiendo. Porque ¿qué te quedas haciendo hasta las 11:45 de la noche? ¿Whatsappeando? Leyendo artículos de revistas. Pero Señor, no es ojo, no es Playboy. No te estoy hablando de pornografía. ¿Se dan cuenta? Cómo sutilmente comenzamos a fabricar un nuevo Jesús que aprueba, que falle con lo que para Él es importante por hacer otras cosas que no son malas, pero no son su voluntad específica. Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Amén. La única ayuda que necesita la iglesia es la del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Ayos, otro como el Señor Jesucristo. Estoy diciendo que no va a ser consejería, no te lo acabo de decir, al contrario, me va a tocar trabajar más horas en la iglesia. Pero no me puedo seguir levantando a las 6:45 para poder cumplir con lo que tengo que cumplir. Me toca levantarme a las 5:30. Para poder mantener ese ritmo me va a tocar no ver películas, nunca no voy a ver películas. Pero Juan, tienes derecho a divertirte. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice que el Señor Jesús se fue de picnic con sus discípulos? Como acaba de ser mi hija. Ninguna. No lo dice. Hombres, les hablo en el nombre del Señor Jesucristo con amor y reconociendo mi propio pecado. Nosotros no hemos sido llamados a estar vacacionando en esta vida. Hemos sido llamados a pagar el precio por nuestras familias y nuestros hijos. Hemos sido llamados a santificar a nuestras esposas, a purificarlas y a lavarlas. Hemos sido llamados a instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. No hay función más importante que esa. Al cielo no van a llamar los médicos, por favor, por aquí, los arquitectos por este lado, los ingenieros por este otro, los directores comerciales por acá, por favor, los publicistas por este otro lado, los abogados sigan acá. Van a llamar a los hijos de Dios y les van a preguntar a los hombres, les van a preguntar qué pasó con tu esposa.
¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué pasó con tu hija? Eso es lo que me van a preguntar a mí. En cuanto a ustedes, me van a preguntar si les enseñé lo que tenía que enseñarles. Pero yo no soy responsable del pecado de ustedes. Pero si mi esposa peca, yo soy responsable de ese pecado. Porque si ella cae en pecado es porque yo he estado descuidado. Ella está en pecado. No estoy diciendo eso. Lo sabía. No he dicho eso. Pero hombre, si tu esposa peca es porque tú te dormiste. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente hablaba con Eva? Cultivando el huerto. Eso no fue lo más importante. El Señor no le dijo a Adán, tú y la creación son uno solo. Le dijo, tú y tu esposa son uno solo. Amén. Amén. Es una mañana para ponernos a cuentas con el Señor. Es una mañana para decirle al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude a derribar los becerros de oro. Podrías pecar y el primer pecado sería pensar que no tienes nada que revisar, porque el Señor nos dice todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. No te ocupes solo de ti mismo, porque el Señor no se ocupa de solo de sí mismo. En el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, dice que Jesucristo es el esposo y la cabeza de la iglesia y se sacrificó por él, purificándola, lavándola, santificándola, para presentarse a sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga. Nosotros los hombres somos los responsables de que nuestras esposas estén sin manchas y sin arrugas. Y le hablo a las mujeres en el nombre de Jesús que sus esposos las han abandonado. Ustedes no están solas. Tienen en Cristo Jesús un esposo que las purifica. Tienen en Cristo Jesús un esposo que las lava. Tienen en Cristo Jesús un esposo que cuide y vela por sus necesidades. A los niños que no tienen a sus padres a su lado, tienen al Padre Celestial. Y todos los hombres en esta congregación somos responsables de ser padres para ellos, de educarles, de enseñarles en el camino del Señor, para que cuando se hagan grandes no repitan los mismos errores. Somos una sola familia, somos un solo cuerpo, tenemos un solo Señor y un solo Espíritu que nos une. El Señor Jesucristo, el único Dios verdadero,